Mientras el mundo avanza, la industria avanza con él. Se adapta. Se transforma. En Cámara de Industria, promovemos y fortalecemos al sector industrial. Porque sabemos lo que la industria representa para el país, uniendo a empresas de todo tamaño, en más de 50 gremiales, representando a los sectores industriales más importantes del país. En Guatemala, la industria no se detiene, se reinventa. Somos Cámara de Industria de Guatemala. Muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida en nombre de la Gremial de Bodegas de Cámara de Industria de Guatemala. Hoy tenemos dos invitados de primer nivel en nuestro webinar, Rodolfo Gámez y Emiliano Krapp, que nos acompañan desde Argentina. Y pues para brindarnos información de mucho valor acerca de las tecnologías de vanguardia que están en este momento pues en auge en el sector de parques logísticos y parques industriales. Ellos tienen mucha información que brindarnos. Voy a darles un poco de la lista de los aspectos principales de la biografía profesional de cada uno de ellos. Rodolfo Gámez es especialista en desarrollo territorial senior para la red BUCE, que es la Red Interamericana de Ventanillas de Comercio Exterior, y consejero permanente del Congreso Internacional de Startups. También es presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos y socio fundador de la Red Internacional de Agrupamientos Industriales. Rodolfo también es profesor titular de Economía y Ambiente en la Universidad Nacional Lanús y en el 2023 fue elegido como uno de los 100 líderes innovadores del mundo en Sevilla 2023. Bienvenido, Rodolfo. Emiliano, por su parte, es experto en desarrollo de infraestructura para emprendimientos residenciales, industriales, redes eléctricas, agua, calles y accesos. También realiza consultorías en automatización, seguridad eléctrica y eficiencia energética. Ha realizado desarrollos de master plans para distintos agrupamientos industriales. También es catedrático universitario en el área de ingeniería y automatización. Así es que tendremos dos interesantes presentaciones. La inicia Rodolfo con una introducción, con un tema amplio, y luego Emiliano pues, nos dará más detalles acerca de las tecnologías y automatizaciones en el sector de bodegas y parques industriales y logísticos. Así es que bienvenidos ambos. Rodolfo, te dejo el espacio. Rodolfo, ¿puedes activar tu micrófono, por favor?
me parece que lo tienes desactivado. Sí, exactamente, estaba Ya. desactivado. Bueno, gracias Gladys, muy amable. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a la gremial por posibilitar este encuentro. La verdad que estamos con Emiliano, estamos muy contentos de poder brindarles desde Argentina nuestro conocimiento en temas que son tan relevantes para el desarrollo de los agrupamientos industriales en general. Como ha dicho Gladys, nosotros tenemos experiencia tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista profesional, ya que con Emiliano, yo, Guillermo Guasardi, tenemos una empresa que se dedica al desarrollo de agrupamientos. Así que muy contentos de poder brindarles nuestra experiencia, que hablando de herramientas tecnológicas, esta posibilidad que nos brinda la virtualidad de poder estar presentes en prácticamente todo el mundo de manera instantánea, es por supuesto una de las únicas o mejores alternativas que nos ha dejado la pandemia, la utilización permanente de este tipo de elementos. Voy a agradeciendo la presencia de todos ustedes, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Bien. Sí, la vemos bien, Rodolfo. Bueno, muchas gracias. Como comienzo de un camino que nos va a llevar a colaborar en la Expo Bodega que mencionó Gladys anteriormente, hemos planificado esta serie de encuentros sobre temas que seguramente van a abordarse en la exposición. Bienvenida exposición, además, porque en esos encuentros en que se intercambian experiencias, se conoce gente, se interactúa con distintos escenarios y con distintas personalidades que nos van a contribuir a enriquecernos en nuestros conocimientos. Me parece que son lugares importantísimos para desarrollarse y estar al tanto de lo que está pasando en el mundo en este tipo de cuestiones. Yo voy a dar un panorama de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, un poco ver cómo esto interactúa con los agrupamientos industriales en general, y luego Emiliano, que es ingeniero de profesión y un apasionado de toda esta temática, que permanentemente nos está poniendo en la cabeza que hay que hacer esto, que hay que hacer. Todo el tiempo nos está bombardeando con cosas que realmente son ya de uso diario en nuestra actividad en general. Así que voy a empezar entonces con mi presentación. Veo que no avanza. Puede suceder. Ahí está. Bueno, esto ya lo ha presentado Gladys en su locución. Digo, a ver, vamos a hablar de nuevas tecnologías, y cuando hablamos tenemos que entender que casi todos o todos nosotros estamos desafiados permanentemente por estas nuevas tecnologías, que no son ni malas ni buenas, en realidad son buenas, pero depende de lo que uno haga con ellas y cuál es el objetivo al aplicarlas, entonces será su carácter de buenas o malas. Sí tenemos que saber que en principio todas las tareas rutinarias son las más desafiadas por las nuevas tecnologías, sobre todo por la automatización. También tenemos que saber que lo que hace cada uno de nosotros en su vida diaria, en su vida profesional, en su vida comercial, puede ser reemplazado por algún tipo de tecnología, por algún software, por algún robot o por cualquier otra forma de automatización. Nadie está exento de estar desafiado por estas cuestiones. Fíjense, y pongo esto como ejemplo, podría haber muchísimos más. ¿Hasta dónde puede llegar este tema que
por análisis de alternativas de lenguaje y tonos de escritura y demás, pudo determinarse que aquel escrito El Lazarillo de Tormes, que desde la primaria nos enseñaron que es de autor anónimo, con todas estas nuevas tecnologías y demás, se pudo determinar que fue escrito por un escritor de la época, Juan Arce de Otarola. Así, si esto que parece una cosa mágica fue alcanzado por el desarrollo de las tecnologías, ¿cuánto más puede serlo lo que diariamente estamos recorriendo en área? Pero esto tiene muchos riesgos, como también saben. Es muy riesgoso si el objetivo para la utilización de estas herramientas no tienen fines pacíficos o fines sociales. Puede ser un instrumento para cualquier tipo de crimen organizado. Bill Gates habla en una conferencia que ha dado de granjas de contenidos y nos ha dicho que se están emitiendo diariamente 8.500 artículos y noticias a través de las redes sociales. Nadie puede producir esa cantidad y a ese ritmo, y él llama a esto las granjas de contenidos. Esta granja de contenidos producen y nos bombardean con distintas alternativas de comunicación que en algunos casos tienen fines benéficos, tienen fines de comunicación, tienen fines realmente favorables, pero en otros casos no hacen más que envenenar nuestros sistemas en general y podrían llegar hasta a producir lavado de cerebros en los ciudadanos. Entonces, estar también muy atentos a lo que está pasando en el universo de estas cuestiones y ver de qué manera podemos tomarlas y adoptarlas en nuestros sistemas es muy importante para que el tema sea benéfico. Vamos a hablar de agrupamientos industriales, de bodegas, de polígonos, de parques, que en general se dividen en industriales, logísticos y tecnológicos. Todos estos parques, cualquiera sea su denominación y cualquiera sea su finalidad, se componen de una serie de infraestructuras y servicios que están diseñados, están facilitados para contribuir al aumento de la competitividad empresaria, de la competitividad de las empresas que se alojan en esos agrupamientos, a través de reducciones de costos, de apropiación de economías externas, de generación de economías internas, de aumento de la productividad, de la eficiencia y demás. Entonces, estamos en un conjunto de infraestructuras y servicios que tienen un objetivo concreto que tiene que ver con el mejor desarrollo de las empresas que allí se alojan. Es decir, el relacionamiento de la afuera, que sería el parque, con las industrias o las empresas que están alojadas adentro, es muy relacional, muy unívoca, muy directa. Pero además, y esto es importante, también el parque debe facilitar la movilidad tanto de personas como de cosas que circulan por el parque, pero que además vienen de afuera del parque o del agrupamiento. Entonces, todo lo que hagamos en los desarrollos que tenemos que ver con el manejo de los parques, tienen que apuntar a mejorar o a estar en línea con la necesidad de infraestructuras competitivas y de movilidad y desplazamiento de bienes y de personas. A eso tenemos que apuntar cuando pensamos en adoptar cualquier tipo de tecnología que va a ser puesta en funcionamiento en un agrupamiento industrial. También estamos en esta época con un nuevo paradigma. Nosotros aquí en la Argentina, y no conozco el caso de Guatemala, aquí en la Argentina hay parques industriales que datan de la época de los años 50, de los años 60, los primeros parques, y se fueron desarrollando de un paradigma que era solamente tener en cuenta lo que sería una hotelería de empresas. Nada más, no había
otro camino que crear infraestructuras para que mejor puedan desenvolverse las empresas que vayan a este tipo de instituciones. Ahora tenemos dos cuestiones centrales, entre otras muchas, pero una es el tema de los ODS, de la Agenda 2030, del medio ambiente y demás. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de agrupamientos industriales, que tenemos que atender al triple impacto, no solamente económico, que fue lo que estuve diciendo hasta ahora, sino también el social y el ambiental. Entonces, todo lo que hagamos tiene que estar enfocado en estas cuestiones. Y además tiene que complementarse con una visión urbanística de la cuestión. Es decir, el parque no puede desarrollarse en el vacío, sino que tiene que desarrollarse en función de un entorno y de las necesidades que ese triple impacto nos está exigiendo para los desarrollos de infraestructuras, no solamente en parques, también en ciudades, también en barrios cerrados y demás, pero fundamentalmente cuando hablamos de industria, que tienen per se una característica de estar en el límite de la ambientalidad, entonces si el entorno lo podemos complementar con una asistencia para que este tema del ambiente saludable, huella de carbono, todo lo que ustedes ya conocen, entonces alineándonos vamos a estar mejorando la posibilidad de el desarrollo de la localidad y el desarrollo de la región en donde el parque está inmerso, no solamente en el caso del parque propiamente dicho. ¿Cuáles son las exigencias que tenemos cuando desde los parques atendemos a las industrias y a las empresas y a sus cadenas de valor? Bueno, primero que con lo que hagamos tenemos que agregar valor. Siempre en lo que hacemos el objetivo de agregar valor tiene que estar presente. Y además tenemos que entender que para las empresas, para las industrias, el tiempo, la calidad, la eficiencia y los servicios apropiados son generadores de rentabilidad. Entonces, todo lo que hagamos tiene que ver con estas cuestiones. Pero además, las empresas en esta época y en la época que nos va a suceder, buscan mucha flexibilidad en su desempeño, flexibilidad en todo sentido, y también apuntar a facilitarles esa flexibilidad tiene que estar anillada con la toma de herramientas tecnológicas en el diseño y en el desarrollo de los parques industriales. Tenemos, como sabemos, tecnologías blandas, tecnologías duras, tecnologías blandas que tiene que ver fundamentalmente con el software, con la digitalización, con las plataformas que tengan que ver con el desarrollo de la gestión de empresas. Y hay tecnologías duras que pasan por la robótica, por los drones, por todo lo que tenga que ver con adoptar tecnologías que sean de alguna manera estructuradas físicamente al servicio del desarrollo del objetivo de cada una de las industrias. Esta separación es muy importante porque a veces pensamos en las infraestructuras que tengan que ver con cosas físicas, pero también son muy importantes las nuevas tecnologías, y esto también va a hablar Emiliano, que tengan que ver con herramientas de gestión, con herramientas de diseño, con herramientas de elaboración en el sistema en general en que se desenvuelve una empresa dentro de un parque industrial, tecnológico o logístico. Nosotros hablamos de industrial para tener una idea más específica de lo que estamos hablando, pero cuando hablamos de industrial hablamos de tecnológico y hablamos también de sistemas que tengan que ver con la logística. La logística es cada vez más importante, como ya veremos, en el desarrollo de este tipo de instrumentos que son los parques industriales. Y también cuando hablamos de estas cosas estamos hablando del futuro. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que no hacemos está implicado en la noción de futuro. Ya cuando nosotros salgamos de aquí, de esta reunión,
estaremos en el futuro próximo. Y ese futuro lo podemos construir en función de acciones que tomemos nosotros mismos, o ese futuro puede ser construido por el contexto sin nuestra intervención, y va a haber futuro igual. Por supuesto que cuando hablamos del futuro de nuestros emprendimientos, de nuestras empresas, de nuestros parques, va a ser un futuro que querramos conseguir si lo hacemos a partir de tener nociones de qué queremos para lo que estamos pensando de nuestro emprendimiento para el futuro. Hay una pregunta que es fundamental, yo en todas las charlas de marketing la suelo hacer, es una pregunta que si la encontramos respuesta, tendremos el éxito asegurado en nuestro desarrollo de cualquier actividad, de cualquier empresa, aún de un parque industrial. Esa pregunta es, ¿qué es aquello imposible de hacer? Pero imposible de hacer en esto que estoy desarrollando, pero que si lo hiciera, esta actividad cambiaría absolutamente y cambiaría a mi favor porque yo sería el artífice de ese cambio. Le doy un ejemplo que me ha tocado a mí vivirlo en mi actividad profesional. Hace muchísimos años aquí en la Argentina había una única compañía de telefonía celular que se llamaba Movicom. No sé si en el mundo tenía la misma denominación, supongo que sí. Y a mí me llamaron como consultor para armar un taller que tenía que ver con cómo se podía desenvolver a futuro esa industria. Estoy hablando de los años 80. Era muy básico y muy caro, carísimo tener un aparato celular. Entonces nos juntamos allí en un lugar cerrado, aislado, con todo el mundo que componía esa empresa, y yo les hice, definamos qué es lo que sería imposible de hacer en esta actividad de celulares, pero que si lo hiciéramos cambiaría totalmente. Hubo respuestas, como pueden imaginarse, de las más normales, ya vemos, podríamos tener aparato con más prestaciones, podríamos facilitar la utilización del aparato en otras actividades, podríamos bajar el precio, pero una persona que era del sector administrativo, un muchacho, levantó la mano y dijo, para mí esta actividad cambiaría absolutamente si nosotros pudiéramos regalar los teléfonos. Por supuesto que el murmullo fue grandioso, ¿cómo vamos a regalar los teléfonos? ¿Cómo vamos a regalar los aparatos? Son carísimos. Bueno, a lo largo del tiempo vimos que el regalo de los teléfonos fue una actividad casi normal. ¿Por qué? Porque la compañía lo que quería era solamente que la gente hable por teléfono, vender pulsos, vender minutos, vender ese tipo de cuestiones. La fabricación era de Nokia, era de Movistar, eran de las empresas que se dedicaban a fabricar el teléfono. Y los teléfonos en el futuro llegaron hasta a regalarse, porque había 2x1, un teléfono se te lo daban cuando comprabas un lavarropa, en fin, había un montón de cuestiones que demostraron que ese chico tenía razón. La empresa solamente necesitaba vender más utilización del teléfono, no vender más aparatos. Bueno, esa sería una pregunta que de poder formularse sería trascendental. Pero como es muy difícil hacer esa pregunta y tener una respuesta, también podríamos preguntarnos o planificarnos o imaginarnos cómo será esta actividad dentro de por lo menos 10 años. Eso es más fácil de hacer. Si sabemos cómo será o cómo creemos que será dentro de 10 años, podemos prepararnos ahora para que cuando lleguen esos 10 años, entonces estemos aprovechando el momento que tendrá la actividad dentro de esos 10 años. Y aquí una de las cuestiones que seguramente vamos a tener por respuesta es la posibilidad de los tecnoparques. Ya se está hablando de tecnoparques, ya los parques se están convirtiendo en tecnoparques. Suponemos que en un lapso de tiempo, en un lapso determinado, vamos a llegar a que cada vez más el parque se convierta en un tecnoparque, es decir, en un parque dotado de todas estas nuevas tecnologías, que son nuevas ahora. Algunas son viejas, pero ahora están ayornadas, y la utilización de todas esas tecnologías va a darnos una tipología de parque muy específica.
Digo, y para cerrar este tema del futuro y para hacer más hincapié en esto que estoy diciendo, podemos imaginar que por lo menos hay tres posibilidades de futuro. El futuro probable es el que se daría casi lógicamente, es decir, que se daría si no hacemos nada o que se dará por el transcurso del tiempo y por lo que hacen los demás. Tenemos el futuro posible, que es el que yo sí puedo lograr, pero según las herramientas de que dispongo en este momento. Y hay un futuro que es el futuro que yo quiero, el futuro plausible, que es el que quiero lograr realmente y yo pudiera adoptar los instrumentos para que ese futuro, que es ni más ni menos que es una definición de objetivos a futuro para mi actividad, es el futuro que yo quisiera lograr. Bueno, las herramientas que tengo que tomar para que ese futuro sea el que yo estoy pensando, son herramientas que tengo que empezar a tomarlas desde ahora. Si las tomo desde ahora y las voy incorporando y me voy poniendo en línea con ese objetivo que quiero en un lapso determinado, entonces será posible que yo pueda lograr ese futuro y que no el futuro me venga impuesto por el afuera o por lo que hacen los demás y yo sea un mero objeto del futuro y no un sujeto de ese futuro. Hay para ese futuro y en el tema de los parques industriales, de la bodega, de los agrupamientos, hay 4 cuestiones que tenemos que tener en cuenta para dimensionarlo a un tiempo determinado. Primero que vamos a hablar de plataformas inteligentes. Ya todo lo que hagamos en este ecosistema, porque ya el parque industrial, la bodega es un ecosistema con diversas alternativas interrelacionadas, no solamente cadenas de valor, sino todo lo que hace al funcionamiento del parque y de la movilidad externa y la movilidad interna, eso va a estar en función de plataformas inteligentes. También tenemos que ver que el trabajo va a ser coordinado territorialmente, que no vamos a pensar a los parques como un actor específico, inmerso en un lugar y con dinámica propia, sino que va a tener que estar en función de todo lo que está pasando en el entorno, coordinándonos con los territorios, con las empresas de afuera, con los actores de afuera, con todas las cuestiones que seguramente van a involucrar ahora y en el futuro al funcionamiento del parque industrial. Y en esto de la estrategia territorial coordinada, no nos podemos olvidar que el transporte tiende a ser un transporte multimodal. Ya no solamente es el camión que entra al parque o a la bodega, sino que ese camión está en función de otros sistemas de transporte que se están complementando para lograr eficiencia en el desarrollo del transporte de cargas y de personas. Estas cuestiones, resolver, formular preguntas en función de plataformas inteligentes, estrategia territorial coordinada, transporte multimodal y ecosistema, nos van a ir permitiendo llegar a concluir qué tipo de agrupamiento queremos tener en un lapso determinado. Estamos hablando ya en este futuro que es presente ahora de la 4ª revolución industrial. No olvidemos que la primera tuvo que ver con la maquinaria y la escalabilidad y el vapor, la segunda la energía eléctrica y la cadena de montaje, la tercera tuvo que ver con la automatización más la informatización y esta está inmersa en tecnologías digitales, hibridación, o sea, la combinación de lo físico y lo digital, industrias inteligentes, una industria o un desarrollo disruptivo, que Internet facilitó todo lo que puede tener el tema de comunicaciones, una reducción de costos que es impresionante. Recuerden ustedes cuánto costaba ese celular de que yo había hablado en su momento, era carísimo, $3.000, $4.000. Hoy en día un celular es un producto relativamente barato. Y no solamente es barato en función del aparato. Nosotros, yo tengo siempre este ejemplo, en nuestra época este era nuestro celular. Básicamente servía para hablar por teléfono y a veces, porque no siempre se podía comunicar uno con este aparato. Hoy estamos con un aparato que tiene un montón de aplicaciones,
cualquier cantidad de aplicaciones. Hicimos una vez una investigación y llegamos a la conclusión que todas las aplicaciones que tiene un teléfono actual, compradas separadamente en los años 90, en la década de los 90, o no existían, o si existían, toda esa compra de esos elementos individuales sumaban $1.200.000. $1.200.000 que hoy tenemos en un aparato con mayor o menor desarrollo tecnológico, pero del cual casi todos podemos disponer. Y ya estamos hablando, y quizá ya estemos inmersos en una quinta revolución industrial que está posibilitada por el metaverso, que está posibilitada por el avance de la inteligencia artificial, que está posibilitada por los chips, por la comunicación, por el chat GPT. Todo aquello que ahora recién nos está llegando ya está componiendo seguramente una quinta revolución industrial. Para ir cerrando, esta cuarta revolución industrial tiene como gran actor a Internet, Internet que nos facilita, entre otras cosas, llegar a todo el mundo aquí sentado en un escritorio en la Argentina. Son procesos innovativos y son procesos disruptivos y son procesos que pareciera que no tener límite. Cada vez aquella máxima que Walt Disney dijo alguna vez, si puedes imaginarlo, puedes realizarlo, cada vez parece más certera esa frase según los tiempos que corren. La adopción de herramientas tecnológicas para un desarrollo de un parque o bodega industrial tiene que estar contenida en todas sus etapas, en la etapa de la concepción, es decir, desde que armamos el master plan, o desde que pensamos de qué tipo va a ser el parque, cómo lo vamos a concebir, cómo lo vamos a diagramar. Luego también obvio, de esto va a hablar Emiliano, tiene que estar inmersa en el desarrollo del parque, en la construcción del parque, cuando vamos realizando las infraestructuras y la energía y todas esas cuestiones que van a hacer que las empresas puedan aprovechar el espacio físico de un parque. Por supuesto que en la operación del parque, cuando el parque lo ponemos en funcionamiento, también tenemos que adoptar permanentemente esta tecnología y además tenemos que tener implícito en el desarrollo del parque o en el devenir del parque el concepto de modernización, de célula viva, de poder estar adoptando nuevas tecnologías para una cosa que ya está realizada, es decir, tener la capacidad de armar el parque en función de la posibilidad en el futuro de ir agregándole cosas nuevas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cuáles son ese tipo de tecnologías, plataformas, nanotecnología, big data. No olvidarnos que también en un parque industrial cada vez es más necesario tener lugares de incubación, de aceleración y de facilitación de llegada de capitales, también de showroom, de todo ese tipo de cuestiones que antes el parque no tenía en consideración, hoy sí son de centros de capacitación. Los algoritmos, esta famosa palabra que estamos utilizando hoy en día, es el gran actor, el monstruo que facilita todo esto. Estamos en el metaverso, estamos en la inteligencia artificial, estamos, por supuesto, con todo tipo de máquinas, robots, brazos articulados, drones, computadoras de todo tipo. Estamos en una era de digitalización. Y hay dos conceptos que seguro tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de nuestros parques industriales, que son las energías alternativas, que cada vez son más necesarias en un parque, no solamente por problemas de ambiente, sino por reducción de costo de las energías, y además en la economía circular, en la simbiosis industrial. Todo tenemos que pensarlo para que el parque pueda ser un gran dinamizador de la economía circular a través de lo que las empresas individualmente dejan de utilizar y que pueden ser utilizadas o por otros o por el conjunto. Hay un informe del gobierno británico que me interesa siempre tener en cuenta porque el parque se tiene que adaptar a las empresas y dice que la industria en el futuro, a partir de las nuevas tecnologías, serán mucho más rápidas,
serán más veloces para aprovechar oportunidades del mercado, mucho más sustentables y basada en trabajadores altamente calificados. Pues bien, tenemos que pensar nuestros parques en función de estas 4 premisas que van a ser las premisas que van a generar circunstancias que nos van a demandar quienes vayan a estar instalados en el parque. Y esto no pasa solamente por tener una buena conectividad, que sí es muy importante, cada vez más importante en un parque industrial, sino por adaptarnos para que todas estas premisas puedan ser cumplidas por las empresas que nos vengan a demandar un lugar. Como dije, hablamos de ecosistemas, ya no hablamos de una cuestión independiente, sino de una complejidad que tiene una relación mutua entre todo lo que está pasando en el parque y fuera del parque. Tenemos que colaborar en estas cuestiones, transformación digital al detalle, omnicanal se vuelve cada vez más necesario, la Internet de las cosas es algo que ya está entre nosotros, la trazabilidad va a ser cada vez más pedida por las empresas que vienen al parque, la hiperconectividad es una realidad y, bueno, resiliencia o estar adaptándonos permanentemente a las nuevas circunstancias es una palabra y es una cuestión clave en todo lo que hacemos. Para terminar, ha dicho Bohr en un momento que hacer predicciones es difícil, especialmente sobre el futuro. Ha dicho en sentido sarcástico, porque solamente podemos predecir el futuro. A mí se me ocurrió, como lo hago siempre, preguntarle al chatbot, a la inteligencia artificial, qué pasará en el 2084 con mi actividad, con la actividad de parques industriales. No le voy a dar lo que me dijo el chat, porque quiero que cada uno haga ese ejercicio y lo hagan siempre, porque realmente es muy dinámico y son muchísimas las cuestiones que la inteligencia artificial nos permite dilucidar si hacemos buen uso de esa herramienta. Y por último, este tema del medio ambiente, del ambiente, ha llegado a tal punto que hay tanto tema con el calor que se está produciendo, con el cambio climático, que las Naciones Unidas han designado una jefa de calor para que aconseje cómo hacer con el dióxido de carbono y que ciudades y lugares se llenen de plazas y árboles y reduzcan la circulación de autos. Esto tenemos que hacer también en nuestros parques industriales para estar a tono con los tiempos que corren. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mis datos y paso a Emiliano para que él nos ponga en conocimiento de cómo hacemos para aplicar todo esto en la vida diaria de un parque industrial. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por hacerse el tiempo y poder acercarse a esta jornada. Gracias también a la Cámara, a la gente de Guatemala por darnos esta oportunidad y tender este puente. Me parece sensacional la capacidad de síntesis de Rodolfo de tantos temas en 30 minutos. Trataremos de cumplir, pero sí, por ahí, para iniciar, me parece que está bueno. Yo me quedé un poco con la parte y la idea que hablaba Rodolfo de la velocidad y del futuro, ¿no? Que es un escenario incierto, no deja de ser un posible escenario. Y en eso, cuando hablamos de las revoluciones industriales, de alguna manera sentí que mi presentación ya era obsoleta, ¿no? Porque ¿cuántas veces nos pasa que en definitiva lo que podemos definir como éxito, como sociedad, como personas, termina reduciéndose a la capacidad que tenemos como individuo de adaptarnos a los cambios, ¿sí? Hay un montón de parques industriales, de agrupamientos, de bodegas, de actividades industriales que no conocen aún tecnologías 4.0, no le podemos exprimir eh, todo lo que tiene para darnos estas tecnologías, todo lo que viene a facilitarnos. Nos tenemos que formar, convertirnos en formadores para entrenar a gente, para que puedan utilizar estas tecnologías. Y ya estamos hablando de que
posiblemente haya tecnologías más nuevas y más disruptivas que nos introduzcan en otras revoluciones posteriores, ¿no? Como hablaba Rodolfo del metaverso, de la inteligencia artificial, algo que como sociedad apenas estamos discutiendo y mientras discutimos avanza y muta y se convierte en nuevas herramientas, en nuevas aplicaciones. Y por más que nos quedemos en donde estamos, en nuestra zona de confort, en nuestro ambiente laboral, estas tecnologías siguen creciendo y nos pasan. Entonces nosotros elegimos si nos pasan por al lado o si de alguna manera las adoptamos y tratamos de conversar, de convertirlas en nuestra vida y de llevarlas a nuestro ambiente laboral, a nuestras bodegas, a nuestros agrupamientos. Así que esa era una de las reflexiones que me surgían de la charla de Rodolfo y un poco la idea de hoy es que se lleven al menos algunos ejemplos y que traten de tomar todas estas herramientas y todas estas tecnologías para decir, bueno, ¿cómo lo puedo implementar a mi bodega, a mi agrupamiento o a mi empresa? A veces nos sirve un mero ejemplo para poder a partir de ahí recolectar una idea y una aplicación y empezar a activar ese proceso de transformación que cada uno tenemos en nuestro cerebro. Así que esa es un poco la idea de este espacio, ¿sí? Eh, yo quería iniciar eh, contándoles un poco, voy a pasar porque me parece que Gladys sintetizó mucho mejor de lo que puedo hacer yo nuestra actividad profesional. Eh, pero sí por ahí hablando de la industria 4.0 y cómo aplicar eso a los agrupamientos. Entonces, si hablamos de una industria 4.0, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de interconectividad. Ya pasó la parte de automatización y lo que vino a traer estas tecnologías es poder interconectar distintas cosas y tener información en tiempo real, entendiendo que hoy la información es poder y que cada vez vale más la posibilidad de convertir datos en información. Entonces, ¿qué uso le puedo dar a esa información y cuánto más vale esa rapidez de obtención? Eh, entonces, también entendemos que la industria 4.0 aplica una transformación a toda la cadena de valor y que muchas veces nos obliga a pensar diferente nuestros procesos tradicionales y más estándar que tenemos definidos. Eh, entonces, yo les voy a pasar un resumen que me parece en lo personal muy bueno, que es que la industria 4.0 en definitiva es un cambio de paradigma, que tan de moda está hoy mencionar este tipo de cosas, ¿no? Pero que es mucho más la forma en la que nos invita a cambiar cómo pensamos que las tecnologías en sí mismas que se agrupan. Porque si nosotros cambiamos la forma en la que pensamos nuestros procesos, nuestras operaciones, ahí vamos a entender de qué manera podemos aplicar esas tecnologías. Si queremos aplicar las tecnologías a los procesos que tenemos, posiblemente fallemos, porque tenemos que reconvertirnos y acostumbrarnos a desafiarnos continuamente y tener por ahí la mente un poco más abierta para ver de qué manera pueden estas tecnologías darnos soluciones. Eh, entonces, ahí está un poco el gran desafío. Y por ahí el ejemplo más práctico y más sencillo es cuando empezaron a aparecer las primeras casas impresas en 3D. La impresión 3D es una de las tecnologías que trae la industria 4.0, ¿no? Entonces, claramente, hacer una casa impresa en 3D es imposible con los métodos tradicionales. No se puede hacer. Ahora, si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma en la que se puede construir y cuál es la idea o el objetivo principal de construir una vivienda y empezamos a desarrollar materiales y empezamos a hacer pruebas y prototipos, ahí es donde esa tecnología se vuelve útil, reconvertimos nuestro proceso y podemos obtener, en definitiva, el mismo producto que es una vivienda con todos los beneficios y potenciales mejoras que puede tener aplicar esta tecnología. Ese es un ejemplo muy sencillo. La idea hoy es que empecemos a hablar de las bodegas, de los agrupamientos industriales para nosotros y contarles algunos ejercicios y algunos ejemplos que tenemos aquí en Argentina y que nos han dado resultados. Eh, para tratar de agrupar un poco y de nivelar qué hablamos cuando hablamos de tecnologías 4.0, hoy lo que agrupa todas estas tecnologías tienen que ver principalmente con la impresión 3D,
el Internet de las cosas, ¿sí? La posibilidad de interconectar dispositivos, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y gestión en la nube. Hoy tenemos la posibilidad de tener toda nuestra información, todo nuestro know-how, nuestra base de datos en una nube, hacer eso más eficiente con los recaudos que nos imprime la ciberseguridad, ¿no? Pero antes era común ver data centers gigantes en cada industria, en cada empresa, el mantenimiento, que no se cuelgue el sistema. Hablar de la capacidad de procesar la información. Cuando hablamos de Big Data, la velocidad con la que somos capaces de procesar información y datos es uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿no? La capacidad y la potencia que tenemos hoy para hacer simulaciones, distintos tipos de simulaciones, de entornos, de escenarios, de futuros, pero también de procesos, de tolerancias, de mecanismos, de procesos de fundición, de simular cargas, efectos, vientos, ¿sí? La aplicación de robótica, con todo lo que eso implica, robots logísticos, colaborativos, los robots más tradicionales y por supuesto la realidad virtual o por ahí me gusta llamarlo tecnologías inmersivas y todo lo que eso agrupa a la hora de pensar en esa barrera que cada vez es más difusa entre el mundo real y el mundo virtual, con los riesgos y con las ventajas que eso nos puede dar, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de tecnología 4.0, nos referimos esencialmente a este tipo de tecnologías y sus aplicaciones. Eh, y acá está un poco el desafío. Por un lado tenemos las tecnologías que nos da la industria 4.0, pero por otro lado tenemos las etapas de un depósito, de una bodega, de un agrupamiento industrial. Entonces, en este ejercicio y exposición de hoy, la idea era tratar de ordenarnos un poco y decir, bueno, en las distintas etapas que tenemos que atravesar cuando enfrentamos el desarrollo de una bodega o el desarrollo de un agrupamiento, cómo podemos usar y apalancarnos en estas tecnologías. Así que traté de poner algunos ejemplos con la idea de que se lleven esa pequeña semilla y jugar a ver cómo pueden implementarlo ustedes en cada uno de los casos de sus países y de sus agrupamientos. Entonces tenemos sin duda siempre una etapa inicial que tiene que ver con el diseño y la gestión del proyecto, donde hay una parte donde tenemos que ir al campo, relevar, proyectar como ingenieros, plantear escenarios, tratar de esto tan importante que hablaba hoy Rodolfo, ¿no? Que decía, bueno, un parque tiene que tener infraestructura. Es perfecto. ¿Qué infraestructura? Electricidad, cada vez mejor conectividad, gas, en caso de que sea el país que lo aplique, agua, accesos, caminos. Bueno, toda esa etapa de diseño, ¿cómo la podemos potenciar? ¿Cómo la podemos mejorar aplicando tecnología? Entonces, acá surge un elemento que cada vez es más utilizado y más difundido, que tiene que ver con el uso de los drones. Ese dispositivo que pasó de ser prácticamente un juguete, algo que usaban los chicos, que usaban personas amateur, hoy es una herramienta de trabajo y profesionales que viven, ¿sí? Y que su actividad profesional es la conducción y la utilización de drones para distintas tareas. Hoy tenemos drones que se integran con cámaras y, por ejemplo, sirven para hacer termografías y hacer mantenimiento y revisión en redes de alta tensión o de media tensión, ¿sí? Y hacer el mantenimiento predictivo en redes eléctricas. Pero también en la aplicación de agrupamientos podemos tener un arma fundamental y privilegiada a la hora de hacer un relevamiento. Eh, y yo trato de separarlo en tres grandes campos, ¿sí? El primero es el relevamiento topográfico, el segundo es el relevamiento para conocer la información sobre el terreno, ver construcciones preexistentes, ver la dimensión, ver cómo es ese plano que nosotros estamos imaginando en la realidad con la implantación. Y, y una tercera arista que quizás es eh, fabulosa, que es integrar los drones con la capacidad de producir y de procesar fotografías y videos, digamos, colocarlo en un software y poder hacer predicciones matemáticas, ¿no? Como la medición de volúmenes. Y acá me voy a detener a contarles un ejemplo. A nosotros nos pasó aquí en Argentina, en algunos de los desarrollos que fuimos gestando, que nuestro país tiene una extensión territorial
muy grande, es extenso, donde por ahí tenemos que enfrentar algún agrupamiento en provincias del interior del país, y de repente nos encontrábamos teniendo que hacer un recorrido en un predio de 300 hectáreas. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para recorrer y hacer el relevamiento de toda esa superficie? Entonces, un trabajo que quizás nos hubiese llevado 1 o 2 meses de meternos en el campo, un campo que aún no tiene infraestructura, que puede tener vegetación, que puede tener desniveles, eh, nosotros lo relevamos con un dron. Entonces, eso nos da la posibilidad de, primero, obtener la topografía convirtiendo el trabajo de 1 o 2 meses a 1 o 2 días. Contar con la información real del terreno, ¿sí? O sea, hoy todos disponemos y utilizamos Google Maps, información satelital, pero también sabemos que esa información no está quizás con el nivel de actualización que nosotros necesitamos. O tenemos que ir a otros sistemas que tienen que pagar distintas membresías. Entonces, hoy nosotros podemos hacer imágenes de los lugares, un trabajo exploratorio y tener la información en el momento. Ver si, por ejemplo, hubo una gran precipitación, cómo repercutió en el terreno. Y podemos estudiar cómo son esos niveles. Lo mismo con tormentas, ver el daño que hizo en ese terreno, hacer un relevamiento rápido. Y por último, nos pasó en este caso de que quizás el predio se estaba reconvirtiendo y donde había habido quizás un basural o una explotación minera, una cantera. Entonces, es fundamental que nosotros podamos hacer una medición de volúmenes preliminar para entender cuál es el impacto económico de la recomposición de ese suelo. Digamos, por decirlo en un idioma simple, ¿cuántos metros cúbicos tenemos que mover de tierra para dejar el terreno nivelado, para asegurarnos de que no haya estancamiento, para asegurarnos de que la bodega que vamos a desarrollar ahí funcione, que no haya problemas de escurrimientos, que no haya problema con los accesos? Y ese predimensionamiento de volumen ya nos está adelantando inversiones. Entonces nos convertimos en un sistema más preciso a la hora de estimar las inversiones que vamos a tener que desarrollar. Y esa es la información que nos da esta tecnología, por ejemplo. Ni hablar de otra gran eh, empuje que nos da la tecnología inmersiva, ¿no? Eh, para hacer una definición rápido, cuando hablamos en general de las tecnologías inmersivas, hablamos de los dispositivos, hablamos de las técnicas, de los sistemas y de las experiencias que se crean para tratar de alguna manera, hacer creer al espectador que está en el mundo físico de que puede haber un escenario futuro en un mundo virtual. Ese mix entre el mundo virtual y el mundo real puede ser más profundo dependiendo de qué tecnologías apliquemos, ¿sí? Eh, entonces, para lograr que esa persona se sumerja en un mundo virtual, tenemos que trabajar sobre los sentidos. Tenemos que tratar de darle una información visual, información auditiva, muchas veces táctil, para que esa persona sienta y perciba cómo va a ser ese mundo futuro en un escenario virtual, ¿sí? Esto es absolutamente relevante en acciones comerciales, ¿sí? Todos sabemos que en una fase inicial del proyecto, si bien tenemos que relevar información y generar el desarrollo, también tenemos que generar el mercado, tenemos que comunicarle a las empresas, tenemos que comunicarle a nuestros clientes qué es lo que estamos pensando, cómo transmitimos eso. Si queremos darle cierta ventaja, si queremos darle cierta distinción, si queremos generar un valor agregado en nuestra bodega y en nuestro agrupamiento, cómo lo comunicamos es fundamental. Y ahí es donde esa tecnología hoy nos da una paleta de herramientas que no teníamos hace apenas unos años. Entonces, ahí yo me gusta tratar de agruparlas en tres, al menos. Lo que se llama realidad virtual, lo que se llama realidad aumentada o tecnologías mixtas, ¿sí? Y en ese sentido, eh, les comento algunos ejemplos. La realidad aumentada nos permite muchas veces utilizar diseños 3D, que todos sabemos hoy que hay un montón de programas para diseñar y dibujar en 3D, eh, y de alguna manera yo podría casi llevar un teléfono, una tablet, o cualquier dispositivo móvil al lugar
donde voy a hacer el desarrollo, y a través de esa ventana digital poder vivir y ver el proyecto. Eso es fundamental, no solo para acciones comerciales, sino también para ver si lo que yo tengo en la cabeza, de lo que estoy planeando, de lo que estoy diseñando, tiene sentido. Muchas veces nos preguntamos, ¿está bien la separación? ¿Está bien la escala? ¿Está bien el ancho de esta bodega? ¿Está bien las alturas del techo? ¿Será suficiente el espacio para almacenar tal producto? Entonces, imaginen o comiencen a imaginar lo relevante que puede ser que yo me pare en un lugar donde hoy hay un campo, donde hay un cimiento, y a través de una ventana yo pueda ir recorriendo el proyecto que diseñé. Entonces puedo anticipar un montón de errores, corregirlos cuando todavía no sucedieron, con todos los beneficios en lo económico que eso implica. Después tenemos otra segunda tecnología que tiene que ver con la realidad virtual, donde ahí ya tenemos que utilizar otro equipo, que hoy está tan de moda. Cualquiera de las marcas, ya sea de Amazon, ya sea de Apple o de Facebook, tecnologías de realidad virtual. Eso me permite, por ejemplo, ser un inversionista en Argentina y conocer un proyecto, vivirlo y recorrerlo y invertir en Guatemala. Entonces, eso también viene a romper barreras, porque yo puedo sentir, formar parte del proyecto, recorrerlo, entender su geografía, su morfología, entender qué es lo que pensó el desarrollador, por qué pensaron ese estilo de bodegas, e invertir sin ir al lugar, recorriéndolo, asegurándome de que va a cumplir con la expectativa del depósito que yo necesito para hacer un negocio logístico, por ejemplo, en ese país, y no fui. No tuve que estar físicamente en ese lugar. Entonces, esa tecnología también es absolutamente disruptiva. Y después hay un uso que por ahí es un poco más técnico y tiene que ver con el proyecto, porque todos sabemos que hoy desarrollar una bodega, desarrollar un agrupamiento es un trabajo en equipo, donde intervienen distintos profesionales, y por ahí estamos trabajando y hay un ingeniero, hay un agrimensor o un topógrafo, y hay un arquitecto, y hay un abogado, y hay un equipo comercial. Entonces, no todos tenemos el mismo lenguaje. Nos ha pasado en nuestro país que nosotros como ingenieros estamos súper acostumbrados a la lectura de planos, a ver en dos dimensiones, a poder interpretar el papel. Pero muchas veces en el equipo necesitamos ir un poco más, transmitirle esa idea, esa creatividad que tenemos y pasarla del papel a algo más tangible. Y ahí es donde surgen estas maquetas en 3D, que las podemos ver a través de realidad aumentada o realidad virtual, y le podemos mostrar a nuestro cliente o a nuestro propio equipo un boceto. Podemos hacer una maqueta 3D y bosquejar rápidamente la idea y decir, bueno, estamos pensando en esto. Queremos innovar en este techo, en este frente, de esta manera. eh, y de vuelta, no salimos nunca de nuestra oficina y estamos jugando con el proyecto en una etapa inicial. Entonces, optimizando recursos y tiempos. Eso es absolutamente clave en el proceso de diseño de un agrupamiento o una bodega. Eh, entonces, esa es la idea un poco de la aplicación de este tipo de tecnologías. Ahora, hasta acá y hasta aquí no salimos de la etapa inicial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo integramos otras tecnologías cuando el proyecto se está desarrollando, cuando estamos construyendo, cuando estamos en obra, cuando estamos ejecutando? Y ahí viene un motor que para mí es súper potente, que tiene que ver con los sistemas de gestión de ERP. Los sistemas de gestión de ERP son software que hoy integran varias de las tecnologías 4.0, como es ciberseguridad, Big Data y gestión en la nube. ¿Sí? Entonces, hoy hay un montón de licencias de software a precios desde gratuitos hasta membresías económicas y un poco más premium, que nos permiten administrar y gerenciar todo mi proceso desde cualquier lugar. ¿Sí? Entonces yo puedo planificar, puedo presupuestar, puedo predecir resultados porque estoy siguiendo el proyecto, y puedo informarle a mis inversores o a mis clientes sobre el estado y el avance de ese proyecto. ¿Sí? Entonces yo puedo poner el foco principalmente en la gestión del proyecto, el seguimiento de indicadores. Esos indicadores pueden ser productivos, pueden ser ambientales, pueden ser de compromisos.
Puedo tener una base común de información para contratar y evaluar proveedores, ¿sí? Hacer una gestión eficiente de las compras. Entonces, a modo de sintetizar un poco qué implica esto, cuando hablamos de estos sistemas, estamos integrando toda una parte que tiene que ver con la contabilidad, donde de repente puedo en el mismo sistema monitorear mis bancos, mi contabilidad, saber si le estoy debiendo a un proveedor, si le estoy debiendo o si tengo comprometido un ingreso a un cliente, si estoy vendiendo financiado, cómo es mi situación impositiva, cuáles son los impuestos, los próximos pagos, vencimientos, pero también puedo hacer una gestión de la parte comercial o de ventas. Puedo ver cómo evolucionaron mis ventas, cuál es la tasa de mora que tengo, cuánto estoy facturando en el proyecto. Imaginen de repente que vendo financiado. Entonces yo ya sé cuáles son mis cuotas y el compromiso que yo pacté con mi cliente. Entonces ya automatizo directamente las facturas recurrentes. Sé que todos los meses, el primer día hábil, le va a llegar la factura a mi cliente. Y no tengo que andar pensando ni recordando eso. Y a la vez esa información la integro con, por ejemplo, los pagos a mis proveedores. Entonces puedo decir, bueno, todos mis proveedores tienen en ese sistema acceso a la información, tienen acceso al último plano, tienen acceso al pliego, tienen acceso a la certificación que se les aprobó, puedo controlar el stock, si es que tengo stock o contraté la obra llave en mano. Eh, y también la misma gestión de los clientes. Puedo hacer una gestión de proyectos, saber qué clientes, cuál es la cantidad de bodegas o de terrenos o cuáles son las inversiones que hizo cada uno de mis clientes en distintos proyectos. Entonces, empezar a juntar y centralizar la información en un sistema integrado que aplique una gestión en la nube, que me permita concentrar toda la información, donde de repente puedo tener una oficina central en un lugar y un director de obra con una tablet u otra computadora en otro lado, que cargue la información a un proveedor, pedirle que estando en otro lado me certifique y me mande la información. Eso es poder para la toma de decisiones, es mejor gestión comercial, mejor gestión general del proyecto. Y eso es información y herramientas que hoy tenemos disponibles también gracias a este tipo de tecnologías, ¿sí? Eh, y por último, quizás, disculpa si me extiendo un poco, pero una vez que el proyecto está en funcionamiento, una vez que el parque existe, hablaba Rodolfo en su presentación sobre eh, dos instancias, el proyecto en operación, en la bodega funcionando y la modernización de lo que está. Cómo podemos adaptarnos a las nuevas tendencias, los requerimientos de los nuevos clientes, de las nuevas empresas. Entonces en eso yo les dejo algunas cosas que hoy cada vez son más comunes y que vemos en el día a día. Por un lado, lo que tiene que ver con los edificios smart, que también tiene que ver con integrar el Internet de las cosas, los dispositivos y la gestión en la nube. Entonces, hoy para nosotros es algo común pensar en un edificio dentro de la bodega o un espacio de uso común, o pensar bodegas que sean inteligentes. ¿Qué infraestructura le puedo dar yo a la bodega para que sea más segura, para que pueda tener una comunicación online las 24 horas? Es decir, si yo no estoy en mi empresa o mi bodega, poder saber quién está usando, cómo son los ingresos, los egresos, cuál es el consumo que está teniendo online de energía, puedo generar un ahorro energético. Eh, por supuesto que hay que tener ciertos recaudos, ¿no? Como las inversiones iniciales que por ahí se disparen o condiciones de ciberseguridad que me obligan a usar herramientas de ciberseguridad para garantizar eh, que esa tecnología no sea interferida. Pero todas las ventajas que podemos descubrir a la hora de transformar nuestras instalaciones en instalaciones smart. ¿Sí? Hoy es cada vez más común ver esto en edificios, en las casas de cada uno de nosotros y en las empresas mismo, ¿sí? Eh, entonces, como resumen, la idea es volver a bajar un poco al terreno que hablamos cuando hablamos de un edificio smart. Cuando hablamos de un edificio smart, estamos hablando de que podamos monitorear distintas variables. Fíjense, pueden ser la temperatura, la humedad, la cantidad de precipitación, el viento, la radiación solar,
si hay movimiento, la apertura de puertas, ventanas, y sobre eso podemos accionar contra un montón de variables. Podemos generar apertura o cierre de ventanas, de persianas, podemos operar sobre las bombas de agua, sobre la iluminación, electrodomésticos, sobre la piscina, programar el riego y generar un uso mucho más eficiente de todos los recursos, ¿sí? Energías renovables, un tema que quizás está hasta trillado, ¿no? Y por suerte se difundió un montón el uso. Tenemos parques que generan energías renovables, hacen uso de esto para generar energía. Ahora, nosotros en las bodegas, en los agrupamientos, tenemos la obligación de empezar a usar estas tecnologías. No transmitirle la responsabilidad solo a nuestros clientes y a nuestras empresas. Y eso, aquí estamos tratando, al menos en Argentina, de que se empiece a visibilizar en los espacios comunes. Entonces, ¿por qué no nosotros, como directores de las bodegas o de los agrupamientos, empezamos a colocar energía renovable? Dos objetivos principales. El primero, actuar de ejemplo. Sabemos que siempre actuar con el ejemplo es mucho más efectivo que imponer. Y segundo, porque los costos, acá en Argentina le decimos las expensas, los costos comunes generales, bajan. Porque si yo tengo que licuar mi costo, mi tasa de energía eléctrica entre todos los dueños para iluminación nocturna, para los servicios comunes, utilizando energías renovables, la inversión inicial es un poco más alta, pero después puedo bajar el costo de las expensas. Entonces, esos son los dos objetivos principales que tiene esta tecnología, ¿sí? A modo de resumen, es un poco lo que les comentaba. Quiero reducir los costos de los servicios comunes, quiero darle calidad a los servicios, quiero que el espacio sea tecnológico, sea más confortable para las personas que tienen de repente que compartir un horario de almuerzo o que tienen un esparcimiento en el espacio común. Quiero utilizar estas tecnologías para obtener fuentes de financiamiento, para volverme una bodega o un agrupamiento más sustentable, ¿sí? Y lo que les decía, de predicar con el ejemplo, generar una cultura de, de inversión sobre energías renovables y sobre el uso racional de los recursos, ¿sí? Entonces, lo importante que quizás tiene poner un ejemplo de la utilización de energías renovables en nuestros agrupamientos. Gran tema, promoción de la movilidad sustentable. ¿Cuántas veces nosotros pensamos o diseñamos un agrupamiento industrial o una bodega, sobre todo en Argentina, con extensiones territoriales tan grandes, y no pensamos en promover la movilidad sustentable? ¿Y esto qué significa? Significa que es fácil recomendarle a los trabajadores de las empresas que usen movilidad eléctrica o que usen bicicletas, que caminen, pero después no pensamos cuando hacemos el agrupamiento o el parque en dejar bicisendas. Para que piensen en movilidad sustentable. Y ahí es donde empezamos a integrar tecnologías. Decimos, puedo poner un puesto de carga de movilidad eléctrica que se alimente por energías renovables. Entonces empiezo a integrar tecnología. Y eso hace que los trabajadores de ese agrupamiento tengan una cultura de movilidad sustentable, porque le doy las herramientas para que ellos las utilicen. Muchas veces nos pasa que uno va en bicicleta o va en un vehículo eléctrico a trabajar y no tengo dónde cargarlo, tengo que andar pensando en la autonomía, tengo que andar pensando si lo puedo dejar en un lugar seguro o no. Nosotros tenemos que dar las herramientas para que esto se empiece a generar y a difundir. Eh, y acá de vuelta, un poco un resumen, es brindemos oportunidades de desplazamiento, podemos proponer beneficios a las empresas, por ejemplo, que paguen menos expensas si usan sus empleados movilidad sustentable. Y eso, en definitiva, me termina repercutiendo a mí en saturar menos los caminos y los accesos. Si yo tengo una empresa donde la movilidad sustentable es el medio elegido sobre el desplazamiento en vehículos, ese camino va a estar menos saturado. Voy a tener que hacer
menos inversión en mantenimiento de la calle y el acceso. Entonces, podemos empezar a pensar en ese sistema de beneficios y premiar a los que eligen la movilidad sustentable, ¿sí? Y usar eso también como medio de difusión general, porque después esas personas, esos trabajadores, llevan esa movilidad sustentable a otros lados, a su barrio, a su comunidad, a su casa, a su familia, ¿sí? Entonces, eso es un poco generar ese efecto contagio también. Hoy es cada vez más importante hablar de dar más. En ese dar más nos empezamos a pensar nosotros como proveedores o como promotores del desarrollo de agrupamientos industriales. ¿Qué pensamos de espacios comunes? ¿Le estamos dando al trabajador un lugar donde pueda hacer esparcimiento, donde pueda estar en contacto con el aire libre, donde pueda hacer actividad física? Al menos acá en Argentina, lo más habitual es que los trabajadores pasemos entre 8 y 12 horas, es decir, entre un tercio y la mitad de nuestro día, de nuestra vida prácticamente diaria, en la empresa. Si bien hoy se está volviendo cada vez más habitual el trabajo en home office, hay muchos procesos y muchos productos que requieren de los trabajadores en el lugar. Entonces, nosotros tenemos que pensar como proveedores de esos agrupamientos en que la empresa y por consiguiente el trabajador encuentre su lugar de trabajo amigable, promover el uso de esos espacios verdes, como decía Rodolfo, la importancia de la vegetación, del espacio abierto, de tener un lugar donde podamos ir y conectarnos con la naturaleza al menos por un instante, de hacer actividad física, de tener una guardería, de que podamos tener otros servicios periféricos que hacen a nuestra labor laboral. Entonces, de vuelta, podemos brindar espacios, alternativas de esparcimiento, podemos generar intercambio y vinculación entre los distintos trabajadores de las distintas compañías, eh, que se realicen actividades deportivas porque son saludables, darles un espacio a las empresas y sobre todo cuando son empresas medianas o pequeñas que quizás no pueden hacer la inversión propia de eso, generamos un entorno donde ese entorno es compartido, ¿sí? Y después algunos títulos que hoy es obligación que pensemos, ¿sí? Entonces, nosotros como agrupamiento, como bodegas, pensamos en de qué manera hacer una gestión de los residuos, cómo podemos generar la clasificación de residuos para procesarlos de forma más eficiente, para darle un uso a los residuos, ¿sí? Eh, Otra opción, eh, cómo concibimos nuestras bodegas y nuestros agrupamientos en términos de seguridad. Tenemos un acceso pensado específicamente para el tránsito pesado, otro para dueños o propietarios o trabajadores, otro para visitas y proveedores. ¿Cómo es la seguridad de esos accesos? ¿Cómo podemos hacer que esa interacción entre todas las personas que entran diariamente sea más rápida, más eficiente? Usar tecnologías, reconocimiento de patentes, de rostro, de matrículas. Y finalmente, la eficiencia energética, ¿sí? Que no es solo energías renovables, sino es ser un uso eficiente de recursos. Significa eso colocar sensores para el uso de la energía eléctrica, para que las luminarias, por ejemplo, no estén siempre encendidas. Eh, Tengo alguna cultura de reutilización del agua de lluvia. Tengo la promoción de la movilidad sustentable. Puedo integrar tecnologías para gastar menos y así bajar por consiguiente el valor de las expensas y volverme un agrupamiento más competitivo. Eh, y ese es un poco, en definitiva, eh, el cierre o la idea de esta charla. Eh, y cierro con algunos desafíos o ejemplos que hemos discutido acá en Argentina. Eh, ¿Cuánto falta? Y dejo esta pregunta y después abrimos el espacio. ¿Cuánto falta para que tengamos que discutir la instalación en empresas y en agrupamientos industriales de helipuertos para dron? ¿Cuánto nos falta para que empresas como Mercado Libre y Amazon hagan sus entregas a través de la utilización de drones? ¿Tenemos los agrupamientos pensados para eso? ¿Tenemos en el diseño y en la concepción pensado ese uso en este escenario de 10 años que pensaba Rodolfo, o menos quizás? Eh, ¿Tenemos un lugar
donde podamos tener un laboratorio creativo, me gusta llamarle. Si tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, no podemos compartir un lugar donde podamos imprimir en 3D, hacer prototipos, hacer capacitaciones, darles una incubación a las startups que después pueden proveerles soluciones y servicios a otras empresas más grandes. Entonces, ese me parece que es un poco el desafío de nosotros como idearios o ideólogos de los agrupamientos. ¿Sí? Tratar de pensar en dar más alternativas y más integración a las distintas empresas que integran cada lugar. Eh, Espero no haberme extendido demasiado y les agradezco también por el espacio. Muchas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias también a Rodolfo, a ambos por tan importante información que han compartido con nosotros. Tenemos dos preguntas. Vamos a iniciar. Son preguntas de momento para Rodolfo. Rodolfo pregunta, el doctor Ríos, si puede existir una estrategia territorial coordinada, es decir, municipio, departamento y el país, si no existe un ordenamiento territorial implementado. La respuesta es ni. En realidad, si pensamos el desarrollo territorial como un todo que comprenda municipio, país, región y demás, no. Hay que hacer un trabajo conjunto, un plan estratégico regional y a partir de ahí involucrar a los actores y a los distintos instrumentos para que pueda planificarse ese desarrollo. Ahora, la palabra territorio es muy amplia, en ese caso estamos hablando de territorio regional o local o nacional. También podemos hacer una estrategia territorial en función del ambiente que nos rodea, del afuera, de otras bodegas que estén próximas, y sí coordinarnos con ellos en una estrategia que tenga en cuenta el uso estratégico y sinérgico del espacio. Entonces ahí sí podemos hacerlo desde algo más específico. Muchas gracias, Rodolfo. Y también pregunta Alejandro Moscoso. Saludos, Alejandro. ¿Cuál ha sido el éxito de los parques industriales en Argentina? ¿Ha sido la disponibilidad de bodegas ya construidas o tiempo de entrega de proyectos Greenfield o los tiempos de las licencias de construcción? Ha habido, en la Argentina hay alrededor de 500 agrupamientos industriales. El país es muy grande, como ustedes conocen, es amplia la geografía y hay parques industriales tanto en el norte como en el sur. Está el parque más austral del mundo. Eso tiene que ver con una lógica de ocupación del espacio. Entonces, si nos referimos a esos conceptos, refuncionalización de empresas o de espacios ya construidos, si bien hay algunos, no son la mayoría. La inmensa mayoría son espacios tipo Greenfield, espacios que a partir de estar el predio o de tener el lugar, se empieza un trabajo de desarrollo de un parque industrial. Digo, el éxito está dado por las necesidades de la industria de agruparse en este tipo de lugares, no tanto con la existencia de espacios que hay. Como digo, acá hay un par de parques grandes que están a partir de refuncionalización de espacios existentes, pero la gran mayoría tiene que ver con desarrollos que se han dado a partir de tener el lugar y encontrar quienes hagan la inversión, pero siempre partiendo de necesidades de empresas industriales o en el último tiempo y en función del e-commerce, con el tema de la logística y la necesidad de tener celeridad en la entrega de paquetería y demás, lo que ha hecho que se prefieran o se privilegien lugares de galpones en toda la geografía nacional. Gracias, Rodolfo. Otra pregunta es, ¿qué alternativas tienen los parques para procurar su infraestructura en el nuevo panorama nacional?
el nuevo panorama nacional seguramente está dado por el cambio de gobierno que ha habido en el país. Como ustedes saben, hemos pasado a un gobierno que está inmerso en una tipología liberal. Esto afecta desde obra pública hasta los instrumentos del sector público, que había muchos y muy interesantes de apoyo a este tipo de agrupamientos. Todo eso ha quedado en la nada. Hoy tienen que desarrollarse en forma autónoma, con inversión local o privada, y esto, y apuntando a la respuesta a la pregunta, estuvo lejos de desarrollar una prohibición para construir estos espacios, sino que muy por el contrario. Hay un auge, y ahí Emiliano también puede decir mucho, en nuevos proyectos, sobre todo logísticos, sobre todo enfocados en la tecnología y en la logística. Si bien no acompaña el proceso a la industria en general, todavía no ha derivado en no adoptar este tipo de lugares. No sé si estás, Emiliano. Sí, totalmente. Yo creo que es interesante dos comentarios. El primero tiene que ver con todo lo que viene derramando desde la pandemia, que aquí en Argentina se multiplicaron las tasas de venta online, y eso disparó una necesidad logística muy, muy importante, y se tuvieron que adaptar un montón de agrupamientos y un montón de empresas logísticas a esa demanda, y eso es un motor que tracciona muy fuerte y que tiene una inercia, por lo cual esa inercia generada todavía viene, digamos, viéndose en esto que contaba Rodolfo del auge de agrupamientos y demás. Y después, hablando específicamente de la infraestructura, eh, pasó que liberar ciertas tarifas en materia energética, eh, empiezan a verse algunas inversiones privadas que tiene que ver con aumentar la potencia o la energía disponible en algunas redes, que era cuello de botella en otras regiones. Pero es algo tan incipiente que aún todavía tampoco tenemos demasiadas novedades, pero son dos cosas que se empiezan a ver y que vienen derramando por ahora en nuestro territorio. Gracias, Emiliano. Otra pregunta para ti es, ¿los conceptos vistos hoy se pueden aplicar para centros de distribución de perecederos o hay algo más para tener en cuenta? Pregunta Yulisa. Yo creo que, y vuelvo un poco al inicio de la presentación, ¿no? Yo creo que se puede aplicar para todo, desde la vida cotidiana o como para cualquier proceso de producción. En el caso de perecederos, habrá que tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? O sea, como la velocidad de rotación de esa mercadería o cuáles son algunos criterios que hay que cuidar en términos de manipulación y demás. Pero, por ejemplo, de vuelta y volviendo sobre lo mismo, centralizar en un sistema como el ERP esa información puede darnos mucha información para tratar de entender con la velocidad que sale un producto que entra, si se rompió alguna barrera de seguridad. Hoy se pueden utilizar tecnologías de QR, de digitalización, de código de barras, que tomen la información directo en el sistema. Se me ocurren algunas así cosas rápidas. Mi respuesta es que sí, creo que la tecnología se puede aplicar a cualquier proceso, eh, pero ahí hay que quizás hacer el ejercicio de ponernos a pensar de qué forma, ¿no? De ser creativos en eso. Muy bien, perfecto. Estoy buscando acá en el chat más preguntas. Déjame ver. No, me parece que ya no tenemos más preguntas, entonces estamos justo a tiempo para terminar. Cumplimos con el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por sintetizar también toda la información. Fue de mucho valor para nosotros, como dijimos al inicio, pues
Esperábamos obtener mucho conocimiento de parte de ustedes y así fue. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su apertura desde el día 1, cuando empezamos a conversar con Rodolfo acerca de estas posibilidades. Así es que seguramente este es el primero de otras actividades que vamos a llevar a cabo hasta que realicemos Expo Bodega 2024. Estas actividades son en el marco de Expo Bodega 2024, a la que desde ya están invitados todos. Y Emiliano, Rodolfo, muchísimas gracias nuevamente. ¿Algo para cerrar? ¿Un mensaje de cierre que quieran dejar a los asistentes? Por mi parte, agradecerles también la participación, agradecerte a ti, Gladys, a la Cámara, a la gremial, por permitirnos participar. Y el mensaje es que aprovechen. Nosotros hemos hecho una exposición muy grande aquí el fin de año pasado, que aprovechen a participar de Expo Bodegas, porque son lugares y, como he dicho, espacios donde el intercambio de experiencia y el conocimiento de todo esto que estamos hablando se va a dar, y creo que es el camino para lograr esta modernización de la cual estamos hablando, que nos alcanza a todos, lógicamente. Sí, totalmente. Y de mi parte también agradecerles porque hoy en la dinámica en la que estamos inmersos, hacerse el espacio y compartir experiencias y conocimiento nos permiten mejorar a nosotros, en nuestro lugar, a ustedes, y también empezar a exigir y a promover este tipo de actividades porque es la única forma en la que evolucionamos como sociedad y nos volvemos también en estos tiempos más eficientes, cuidamos más los recursos y eso también es imprescindible. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Que tengan excelente día. Saludos hasta Argentina. Igual, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.